Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. You should love victory. Debes amar la victoria. Y la victoria es un resultado de obedecer la palabra de Dios, de tomar en serio su revelación y no solo creer en ella, sino que para experimentar esa victoria necesitamos aplicar esa verdad a nuestra vida, caminar en la revelación de Dios, porque allí encontramos la voluntad de Dios, encontramos su provisión, encontramos todo lo que necesitamos para poder servirle. Les había hablado sobre Yom HaKippurim, el día de la expiación, y vimos que había un sacerdote que fue ungido. Literalmente dice, Él lo ungió. Y esto puede referirse a su padre, es decir, el sumo sacerdote anterior, o que el sumo sacerdote ungió a otro sacerdote para continuar este rol, para cumplir los requisitos del rol del sumo sacerdote. Pero lo que necesitamos saber es lo siguiente, que este sumo sacerdote es solo un símbolo de un sumo sacerdote mayor, y ese es el Mesías Yeshua. Y como su obra es superior, no solo nos imparte expiación, sino redención eterna. Digo todo esto porque lo que vamos a estudiar en el capítulo 12 del libro de Josué trata sobre la victoria, trata sobre recibir. Y solo puedes recibir de Dios si estás en la relación correcta con Él. Y solo hay una manera de estar en esa relación correcta: nacer de nuevo, por fe, a través de la verdad del Evangelio, mediante la cual te conviertes en una nueva criatura y eres parte de esa creación del reino en el Mesías. Si estamos en esa condición, podemos esperar la victoria que en última instancia será una victoria eterna. El pasaje de la Escritura que estudiaremos hoy nos muestra unas verdades de reino que se relacionan con una futura victoria. Una victoria que el Mesías ha logrado y comprado para nosotros, en nuestro favor. Nosotros la recibimos por fe. Él hizo la obra. Bien, mira conmigo como dije, Josué, capítulo 12. Hasta ahora hemos visto algo. En la lección anterior del capítulo 11, vimos que el pueblo de la tierra de Canaán se levantó contra los hijos de Israel, quienes estaban bajo el liderazgo de Josué, cuyo nombre en hebreo es la misma palabra de la cual se deriva el nombre de Jesús. Así que vemos el ataque del enemigo, pero este fue derrotado. Y ese mismo tipo de rebeldía mundial, esos grupos de personas que se unen contra la voluntad de Dios, será algo prevalente en los últimos días. Sabemos algo. Zacarías, el profeta, nos dice que todas las naciones del mundo, no solo las naciones de la tierra de Canaán, sino todas las naciones del mundo, se unirán bajo el liderazgo del anticristo, con el propósito de ponerse en contra, de tratar de detener el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ellos van a fracasar y nosotros tendremos la victoria. ¿Qué tipo de victoria? No solo estoy hablando del perdón de pecados y la reconciliación con Dios. Todo eso es maravilloso. Pero estoy hablando principalmente de que el reino de este mundo será tomado y pasará a ser el reino de Dios. ¿Por qué eso es tan importante? Porque allí es donde están las bendiciones y las promesas de Dios. Allí es donde podemos recibirlas eternamente y para siempre.
En esta lección vamos a analizar todo este capítulo 12. Podemos recorrerlo bastante rápido y haremos algunas observaciones. En primer lugar, el autor de este libro, Josué, divide a los opositores, a los enemigos, en dos grupos: los que estaban al este del río Jordán y los que estaban al oeste. Principalmente, había dos reyes muy poderosos que estaban al este o al oriente del Jordán, y me refiero a Sejón y Og. Si has estudiado las Escrituras, recordarás que Moisés derrotó a esos dos poderosos reyes, y esa victoria vuelve a mencionarse una y otra vez en la Escritura, en los Salmos y en otros lugares, para recordarle al pueblo de esa gran victoria. Dos reyes fueron derrotados, pero en el lado occidental del río Jordán había 31 reyes que se aliaron entre ellos para oponerse y rebelarse contra la voluntad de Dios. Y estos 31 estados-nación fueron derrotados por los hijos de Israel. ¿Cómo? Por Dios, porque fueron liderados de forma correcta y sumisa por Josué. Les mencioné que su nombre en hebreo, Yahoshua, también es llamado Yeshua en el libro de Nehemías, capítulo 8. Y esto es para enseñarnos este principio. Lo que aprendemos de la victoria de Josué al conquistar la tierra, podemos también extrapolarlo para obtener enseñanzas sobre la victoria del reino en los últimos días. Dicho esto, ve conmigo al versículo 1. Si eres bueno en matemáticas, sabrás que 2 reyes más 31 son 33, y ese número es importante. David, por ejemplo, reinó 33 años en Jerusalén, y el Mesías completó su ministerio a la edad de 33 años. Ese número tiene implicaciones de reino. Verso 1. Estos son los reyes de la tierra. Y hay un énfasis en la tierra. ¿Qué tierra? La tierra prometida, la tierra de Israel. Nunca uses el término Palestina. Eso es insultante para Dios. Dios no usa esa palabra y tú tampoco deberías. Quiero decirles algo sobre los palestinos como pueblo, no de ellos individualmente. Como pueblo, ellos en su liderazgo son similares al pueblo de los cananeos. Quieren contrariar, quieren oponerse a la verdad profética de Dios, a lo que Dios está haciendo y a lo que Dios va a lograr. Verso 1. Y estos son los reyes de la tierra, que los hijos de Israel, y esta palabra significa herir. Usualmente esa palabra representa un golpe mortal. Herir para destruir, un golpe de muerte. Así que ellos, los hijos de Israel, los hirieron y ellos heredaron, segunda parte del verso 1, y ellos heredaron su tierra. Les pertenecía a ellos, pero Dios se la dio a los hijos de Israel. ¿Quién hizo eso? El Dios soberano. Y ellos heredaron su tierra al otro lado del Jordán, al oriente. Aquí está la palabra sol, es decir, por donde sale el sol, sale por el oriente. Así que, en la primera parte del capítulo 12, no estamos tratando inicialmente con la tierra de Canaán. Estamos tratando con la tierra que está del lado oriental del río Jordán, lo que hoy es Jordania e incluso más allá. Dice aquí, y heredaron su tierra al otro lado, el lado oriental, por donde sale el sol. ¿Desde dónde? Desde el Nahal. Esto significa río. Puede ser un río que se seca en el verano y solo fluye en el invierno como un vadi. Pero sigamos leyendo. Desde el río Arnón hasta el monte Hermón. Esto está en los altos del Golán.
y todo el Arabá. El Arabá es la llanura del desierto. Noten que vuelve a mencionar que está ubicada hacia el este. Estamos hablando de toda la tierra que está al oriente del río Jordán. Pasemos ahora al verso 2. Se menciona a Sejón, el rey de los amorreos, que habitaba ¿dónde? En Hesbón. Sejón era un rey muy poderoso que gobernaba, noten lo que dice a mitad del verso 2, gobernaba desde Aroer, que está en las orillas del río Arnón y en medio del río. ¿Por qué eso es importante? ¿Cuál es la relevancia? Esto nos dice que no solo gobernaba hasta el río, sino que también él controlaba el río, el curso del agua, quienes podían navegarlo. Esa es la implicación de la frase Betoch Hanahal, en medio del río. Y luego dice que todo esto incluye Hetzi Galad, esa región de Galaad, hasta Yabok Hanahal, hasta el río, que en hebreo se llama Yabok, o el río Jabok. Todo esto formaba parte de la tierra que él gobernaba. Y noten algo más. Dice aquí que llegaba hasta los límites de los hijos de Amón, los amonitas. Verso 3. Aquí está más específico. Y las llanuras hasta Yam Kinrot. Ese era el mar de Galilea. Así que iba desde esas llanuras, y eso incluye al mar de Galilea, al oriente, hasta el mar de la llanura del desierto, el Arabá, que es Yam Hamelach, que significa el mar salado, que se conoce como el mar muerto. Al oriente, en el camino de la casa de Yeshimot o Bet Ha Yeshimot, y también desde el sur, debajo o al pie de las laderas de la zona montañosa conocida como Pisga. Todo esto era parte de los dominios de Sejón. Él fue derrotado por Moisés y los hijos de Israel, y ellos tomaron toda esta tierra. Pasemos al verso 4. Y el límite, el rey Sejón gobernaba hasta los límites de Og. ¿Qué es Og? El segundo rey. Og, el rey de Basán. Y noten que él formaba parte del remanente de los refaítas. Algunos han traducido la palabra refaítas como gigantes. Apartando eso a un lado, otros prefieren simplemente no traducirla y dejarla como Refaim. Así que era un remanente de esta gente. Y algunos, como dije, dicen que ellos eran gigantes, similares a los anaseos de los que hablamos la semana pasada. Y este rey de Basán, Og, estaba asentado, es decir que su cuartel general estaba en Astarot y en Edrei. Esto nos da una idea de dónde quedaba su sede de gobierno. Gobernaba en el monte Hermón, en Salca y en todo Basán hasta los límites, y aquí se mencionan algunos pueblos, el Gesurí o el Gesureo, también Ha-Mahatí, el Maacateo, hasta el otro lado de Galaad, o a la otra mitad de Galaad. Este era el límite de Sejón, el rey de Hesbón. Tenemos dos reyes. Tenemos a Sejón y también a Og. Y veamos lo que dice aquí. Leamos el verso 6. Moisés, el siervo del Señor, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Los hirieron. Ellos tomaron toda esta tierra. Bajo el liderazgo de Moisés, el siervo de Dios, tomaron toda la tierra del lado oriental.
Ahora aprendimos que, como sus tierras fueron conquistadas, algunas de estas personas se mudaron al otro lado del río Jordán, al lado occidental. Hemos hablado de eso anteriormente. Y como resultado, el pueblo de los cananeos se volvió más fuerte, más numeroso, y un enemigo de mayor tamaño para los hijos de Israel. Pero con Dios, nada es difícil. Y aquí leemos acerca de Moisés. ¿Qué hizo él? Bueno, mira la segunda parte del verso 6. Y él la dio, es decir, la tierra que fue conquistada, él la dio. ¿Quién la dio? Moisés, el siervo del Señor. La dio como herencia a Rubén. Eso significa a la tribu de Rubén, a los rubenitas, y a Gad, la tribu de Gad, los gaditas, y a la media tribu de Manasés. Esto también lo leemos en el libro de Deuteronomio, donde se reseña esta victoria que ocurrió bajo el liderazgo de Moisés y cómo estas dos tribus y media, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, se quedaron en ese lado oriental. Pero también aprendimos que cuando llegó el tiempo de la batalla, ellos vinieron para asistir y luchar junto a las otras tribus, como un pueblo unificado, como Moisés los instruyó, basado en la revelación de Dios y el acuerdo de estas dos tribus y media. Fueron fieles para llevar a cabo ese acuerdo y luchar con sus hermanos. Pasemos ahora al verso 7. En esta parte del texto, en mi Biblia hay un espacio entre el final del verso 6 y el comienzo del verso 7. ¿Por qué? Porque quiere enseñarnos que estamos tratando con un asunto separado, aunque está relacionado. Los versos del 1 al 6 tienen que ver con la conquista del enemigo en el lado oriental del río Jordán, bajo el liderazgo de Moisés. Pero ahora hay una transición, hay un nuevo líder. Moisés ya no está con el pueblo. Fue enterrado en el lado oriental del río Jordán, en el monte. Y, por lo tanto, el nuevo líder, Josué, él es quien será enfatizado a partir de ahora en esta segunda parte del capítulo 12. Leamos entonces el versículo 7. Comienza igual. Si vuelves al verso 1, dice Elech Malhei Haaretz. Y si vas al verso 7, dice Ve'elech Malhei Haaretz. Son idénticos en el texto hebreo. Y lo traducimos de la manera siguiente. Dice, estos son los reyes de la tierra. No de cualquier tierra, sino de la tierra prometida. No Aretz, sino Haaretz. Es una tierra específica. Noten lo que dice. Que Josué, y esta parte es interesante porque el verbo aquí para herir, si lo miramos en la sección anterior, estaba en plural, refiriéndose a que Moisés y los hijos de Israel hirieron. Pero aquí, de manera muy particular, Josué es quien hiere a los enemigos. ¿Por qué está escrito así? En realidad, fue Josué junto con el pueblo, obviamente. Pero el texto hace énfasis en Josué. ¿Por qué? Este capítulo tiene implicaciones de reino. Y en el contexto de los últimos días será el Mesías, y solo el Mesías, quien derrotará al enemigo. Viene con la ira del Cordero, su ira para derrotar a todas esas naciones que se oponen a la voluntad de Dios. Verso 7. Estos son los reyes de la tierra que Josué hirió y los hijos de Israel. Pero, como dije, el verbo está en singular y se vincula con Josué, aunque también luego dice, y los hijos de Israel. ¿Dónde? Al otro lado del Jordán. Y luego tenemos que, en lugar del término Mistrajá, tenemos el término Yamá. Mistrajá es hacia el oriente y Yamá es hacia el occidente. La palabra Yamá viene de la palabra hebrea para mar y significa en dirección del mar Mediterráneo. Esa tierra que está más cerca de allí, en el lado occidental del río Jordán. Y tenemos también los límites desde Baal-Gad, en el valle del Líbano, hasta, y comentamos esto la semana pasada, hasta el monte Liso.
Har-Halak, que sube o que se alza hacia Seir, que es el monte de Esaú. Así que se va hacia ese lugar en el oriente. Luego dice, Josué la dio, es decir, dio esta tierra, él la dio a las tribus de Israel, igual como lo hizo Moisés, como herencia. Pero aquí dice, según sus divisiones. Y vimos esta misma frase la semana pasada, según sus divisiones. Eso se refiere a las divisiones de las tribus de Israel. Verso 8. El verso 8 también nos enseña un principio importante, y es que la victoria de Dios viene por gracia. Fíjense en algo que está al final del verso 8. Leamos todo el verso, que dice, en la montaña, es decir, en la zona montañosa, también en la llanura costera, en la llanura del desierto, en las laderas, es decir, en las laderas de las montañas, en el desierto, en esa área desértica, y también en el sur. Y aquí leemos Har Shefelah, Arabá, Ashedot, Midbar y Negev. ¿Cuántos hay? 7. 7 es el número para el propósito de Dios. Es un número santo. Pero luego miras al final del verso 8 y vemos los pueblos que son mencionados. La tierra de los cananeos. ¿Quiénes son los cananeos? Bueno, tenemos una lista, no están todos, pero sí la mayoría. Los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. ¿Cuántos son? 6. Contemos otra vez. Los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Son 6. Se mencionan 7 ubicaciones, 7 tipos de tierra, lo cual es inclusivo. Esto habla de toda la tierra prometida. Esas designaciones que vimos, las montañas, las llanuras, los desiertos, todo eso. Pero, ¿a quiénes conquistamos para recibir la tierra prometida? A 6 pueblos. ¿Por qué 6? Porque 6 es el número de la gracia. Así que encontramos los propósitos de Dios a través de la gracia de Dios. Esta es parte de la razón por la que esta lista aparece con 6 pueblos y 7 lugares. Ahora pasemos al verso 9. Desde el verso 9 hasta el final de este capítulo, en el verso 24, se nos presenta una lista de reyes, uno por uno. Y veremos que había 31 reyes en el lado occidental y 2 reyes en el lado oriental, como dije antes, para un total de 33. Pero noten lo que dice. El rey de Jericó, 1. Después de cada rey, se menciona el número Ejad. ¿Por qué? Esa información es evidente con solo un vistazo. No necesitábamos que dijera la zona montañosa, un tipo de área, el área del mar, otro tipo de área, las llanuras, otro tipo de área. No hacía falta mencionar el número 1. Todo esto se debe a otra razón. La palabra 1, Ejad, también habla de unidad. Y lo que encontramos es que por la obediencia a Dios, conquistando al enemigo uno por uno, es como encontramos la unidad. Unidad con Dios a través del cumplimiento de su voluntad. El pleno cumplimiento de su voluntad trae la victoria. Pasemos a leer el verso 9. El rey de Jericó, 1. El rey de Ai, que está al lado de Betel, 1. Así que tenemos la ubicación exacta del rey de Ai. Verso 10. El rey de Jerusalén, 1. El rey de Hebrón, 1. El rey de Jarmut, 1. El rey de Laquis, 1. El rey de Eglón, 1. El rey de Geser, 1. El rey de Debir, 1. El rey de Geder, 1. El rey de Orma, 1.
El rey de Arad, 1. El rey de Libna, 1. El rey de Adulam, 1. El rey de Maceda, 1. El rey de Betel, 1. El rey de Tapuaj, 1. El rey de Efer, 1. El rey de Afec, 1. El rey de Sarón, esto es la Sharon, que significa de Sharon, o simplemente un término que se refiere a un área diferente. Algunos opinan que Sarón es un área más grande, así que significa de Sarón. Y luego tenemos el verso 19. El rey de Madón, 1. El rey de Hazor, 1. El rey de Simrón Merón, 1. El rey de Aksaf, 1. El rey de Tanaac, 1. El rey de Megiddo, 1. El rey de Kedes, 1. El rey de Jocneam. Y aquí tenemos esa misma construcción gramatical del Carmelo. Carmelo es una región, una de las principales ciudades que se remonta muchos años atrás. Más de 3.500 años era Jocneam. Hoy en día, si vas a esa área alrededor de las montañas del Carmelo, hay una ciudad moderna con una zona de alta tecnología que es Jocneam, en el Israel de la actualidad. Así que muchas de estas ubicaciones son conocidas. El rey de Jocneam del Carmelo, 1. El rey de Dor, de Nafat Dor, se nos da información específica, 1. El rey de Goim le Gilgal, es decir, el rey de Goim de Gilgal, en esa área, 1. Y el rey de Tirsa, 1. Ahora noten lo que dice. Todos los reyes, es decir, todos los reyes del oeste, recuerden esa división que comienza en el verso 7. Todos los reyes, 31. Y al sumar 31 más 2 nuevamente nos da 33. Eso apunta al número de años de vida del Mesías Yeshua. Y lo que nos enseña es esto. A través de la vida del Mesías es que tenemos victoria. ¿Qué tipo de victoria? Una victoria de reino. ¿Y cuál es la implicación de una victoria de reino? Tomar posesión de las promesas de pacto de Dios. Quiero concluir con un último punto, y es el siguiente. Hay un énfasis en la tierra. En los días de Josué, el hijo de Nun, la conquista de la tierra era necesaria para que los propósitos de Dios se cumplieran. ¿Cuáles eran algunos de los propósitos? Construir el templo, adorar a Dios y para que el Mesías entrara en este mundo e hiciera su obra. Y hoy en día, de manera similar, vemos que Dios está trayendo al pueblo, a aquellos de ascendencia judía, de regreso a la tierra, dando cumplimiento a su palabra profética. Me asombra la cantidad de personas que niegan esto, que no ven la importancia de esto. ¿Cómo es que alguien puede ver los eventos que pasaron en 1948 con el restablecimiento de la nación de Israel como algo sin importancia? Esta nación es significativa, no porque sea la nación del reino que una vez fue, sino porque ha sido un vehículo para que el pueblo comenzara a regresar a la tierra. Y eso ha estado sucediendo desde antes de 1948 y especialmente después de 1948. Incluso hoy, cada día, más y más personas están volviendo a la tierra de Israel. Visita Israel y verás el crecimiento y la construcción que está ocurriendo. Todo esto es profético. ¿Por qué? Porque la tierra, escucha esto, porque la tierra prometida es una necesidad. La tierra prometida está conectada a la promesa de Dios, a la promesa del reino de Dios. El Mesías, tal como vino la primera vez y sirvió, vendrá por segunda vez al final de la semana 70 de Daniel y vendrá al Monte de los Olivos.
Eventualmente bajará de ese monte de los olivos, justo como lo hizo hace casi 2000 años, y entrará en la santa ciudad. Pasará por la puerta oriental y comenzará el reino milenial, gobernando desde el lugar santísimo. Todo eso parte de la estrategia del reino de Dios. El Mesías va a gobernar sobre la tierra por 1000 años en la tierra de Israel, e Israel gobernará sobre toda la creación, en cumplimiento de esa promesa hecha a los mansos, es decir, a los sumisos y que confían. Ese es el significado bíblico de la palabra manso. Aquellos que son sumisos y que creen en las promesas de Dios, ellos heredarán la tierra. Eso significa que se convertirá en una entidad de reino, y todo está conectado a la tierra de Israel. Vemos que Dios le habló a Abraham sobre esta tierra. Él nos habló a ti y a mí sobre esta tierra a través de los profetas, y Él habló sobre la tierra y su importancia a través del Mesías, quien en su segunda venida al final de la semana 70 de Daniel, al final de esos 7 años, esos últimos 7 años, en el tiempo de la segunda venida, Él reunirá a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que todavía están en Galut, en el exilio, y sus ángeles las traerán de regreso a la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es importante. La tierra está conectada con el reino. Cierro con esto hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga y Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.